desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos parte del equipo para hablar de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Qatar, un Gran Premio que nos ha dejado pues todavía con esas incógnitas de cara al campeonato de pilotos y al campeonato de marcas. Nos quedan 2 carreras por delante y la cosa está muy apretada. Y además nos ha dejado pues un regalo a todos los aficionados españoles que seguimos a Fernando Alonso. Como decía, tengo parte del equipo, voy a presentarlos ahora. Tengo a Emma por un lado. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya únicamente nos quedan 2 carreras para acabar de decidir quién gana el campeonato y acabar esta temporada tan buena. Y tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Pues sí, hola a todos y a todas. Espectacular el espectáculo que vivimos la semana pasada, no tanto por la carrera en sí, sino por lo emocionante que fue, sobre todo para los alonsistas. Sí, desde luego. Yo creo que a principio de temporada, bueno, Emma tenía su primera duda antes de empezar a rodar los coches. No creía que fuera a ver esta lucha hasta el final. 2 carreras nos quedan, 52 puntos en juego, los 25 de cada carrera, más 2 vueltas rápidas que están también en el aire. Y nada, los 2 pilotos que están implicados en esa lucha por el título están más cerca todavía esta semana. Los 2 equipos que están implicados están más cerca todavía esta semana, con lo cual yo creo que ya noticias no tenemos así ninguna destacable. Y nos vamos a meter directamente, Emma, en lo que ha sido el Gran Premio de Qatar. Y empezamos por clasificación, salvo que me digas que tenemos algo destacable en los libres. Bueno, no fue en los libres, sino la decisión que dejamos pendiente el otro día, que los comisarios tenían que fallar si daban pie al tema de Verstappen y Hamilton en Brasil. Finalmente, como era de suponer, no abrieron ningún melón, aunque por no abrir ningún melón también dejaron uno ahí, fruto de Brasil, que vamos a ver qué consecuencias tiene en las 2 carreras que quedan. De momento en Qatar no hemos visto ninguna así acción similar a la protagonizada por Verstappen y Hamilton en Brasil, pero viendo cómo van los 2 en especial, no dudo que en estas 2 carreras que queden podamos ver alguna acción similar a la que veamos en Brasil, y vamos, en caso de, a ver los comisarios qué decisión toman, ¿no? Recordad que en Brasil decidieron ni tan siquiera investigarlo. Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. Y bueno, en clasificación en Qatar, pues en la Q1 se quedaron los habituales, ya lo sabéis de memoria: Mazepin, Schumacher, Giovinazzi, Latifi y Raikkonen. En la Q2 se quedaron Russell, Ricardo, Leclerc, que quizás fue la nota sorprendente, junto con Sergio Pérez, que se quedaron en la Q2, sobre todo aparte de Leclerc, evidentemente, que es una constante de pasar a la Q3, pero lo de Pérez, que llevaba una buena racha el tío, ahí acompañando a Verstappen, no a su lado directamente, pero en torno a los primeros puestos, pues se quedaba en Q2, y también se quedó Lance Stroll en esta Q2. Y en Q3, pues en principio, y ahora diré por qué digo en principio, 10º fue Vettel, 9º Ocon. Aquí los Alpine, y hablaremos mucho de esto, iban especialmente bien, que yo creo que Alpine tiene una duda que no sé si se habrán resuelto, que no saben, yo creo, o igual lo tienen resuelto, pero creo que no saben cuando van bien, no saben por qué van bien en especial, ¿no?
Espero que lo sepan. Octavo Tsunoda, séptimo Carlos Sainz, aparte un Carlos Sainz que clasificó con medio, que era así el neumático a priori potente, porque tanto los Mercedes como Verstappen marcaron el mejor tiempo para pasar a la Q3 con este medio, con lo cual bien. Sexto fue Norris, quinto Fernando Alonso, una de las mejores clasificaciones de la temporada, cuarto Gasly, tercero Bottas, y en la lucha por la pole pues no hubo rival a batir porque Hamilton le metió un buen chorizo a todo el mundo, en concreto a Verstappen le metió más de medio segundo. Es cierto que en la parte final de la Q3 y ahora viene el incidente, pues Gasly tuvo ahí se le rompió el alerón delantero, eso afectó a la rueda, estaba ya casi prácticamente en la última curva y ahí los comisarios sacaron bandera amarilla, bandera verde. Por un lado estaba un comisario físicamente ondeando la bandera amarilla y por otra parte dirección de carrera que maneja todos los paneles, activa las lucecitas en los volantes a los pilotos, poniendo bandera verde. Y ahí hubo un pequeño lío donde hubo pilotos que pasaron con bandera amarilla y respetaron la norma, otros que pasaron con bandera verde, pero viendo que había un Gasly accidentado ahí en la plena recta a la derecha, frenaron. Y después hay otros que pues hubo ahí un lío si a quién hacerle caso, si al comisario de la bandera ondeando la bandera amarilla o los paneles luminosos verdes y tal, diciéndote que estaba todo ok y decidieron full gas, ¿no? De estos, pues acabaron investigando a 3 pilotos, Verstappen, Bottas y Carlos Sainz. Se investigó el sábado, pero se pospuso el resultado final para el domingo. De hecho, creo que a falta de menos de 2 horas aún no sabíamos si iba a haber sanción para estos pilotos. Yo ya flipo el nivel de velocidad que tiene la FIA. Ya se toman las decisiones, no sé. Realmente no sé si le pagan las dietas a los comisarios o qué pasa ahí, pero yo creo que es decisiones de estas casi que automáticamente un ordenador ya toma, pues ellos al día siguiente no hay problema, al día siguiente no hay problema. Y ya digo, a falta de, pues nada. No, entre otras cosas, no tuvieron que esperar a escuchar a los pilotos. Bueno, en este caso sí que tendría cierta lógica escucharlos, pero bueno. Quiero decir que en este caso no era tan inmediato, en el sentido de que sí que tenía cierto sentido. Pues eso, que explicaran el por qué. Dado ya, que... pero antes de 2 horas antes de darle la salida a la carrera, no puedes tomar ninguna. cualquier decisión, ¿eh? Eso no tiene lógica ninguna. Poco más. El haber esperado al día siguiente. Eso es algo que tenían que haber solucionado en el mismo día. Claro. O sea, yo entiendo que igual el sábado a los 10 minutos de acabar la clasificación no toman la decisión. Vale, perfecto. Pero al día siguiente, a menos de 2 horas de que empiece la carrera, y aún no sabemos si lo sancionan, sí, cómo y tal, afectándole a prácticamente, pues, a bastante pilotos y a estrategias y demás historias, pues no es lo mismo, por ejemplo, al final le cascaron una sanción a Verstappen con 5 posiciones y a Bottas que fue con 3, ¿no? Y Carlos Sainz se libró porque por telemetría se vio que él sí que aflojó, ¿no? Y claro, eso afectó a los que venían a estas posiciones detrás de tanto Bottas como Verstappen. Por ejemplo, Gasly de repente salió segundo en vez de salir cuarto, ya te cambia la película. Fernando, que en principio fue quinto, era tercero. El propio Verstappen en principio sale segundo y de repente ahora sale séptimo. Aunque para él a efectos prácticos no le cambió mucho la película, pero ya te cambia un poco la cosa. Bottas de salir en una posición un poco, vete tú a saber qué hubiera pasado con Bottas, pues de repente se le complicó todo se le fue
prácticamente el fin de semana, en la carrera se le fue un poco al traste ahí ya, ¿no? Porque ya sabemos que Bottas le cuesta ir en tráfico, adelantar más que nada, y claro, ya se encontró con que salía octavo, ¿no? Y sexto Pues salía sexto. detrás de Sainz, ¿no? Sí, salía sexto, que le ganó la posición gracias a la sanción a Verstappen, pero salió mal, adelantaron, perdió posiciones y ya, en vez de, sabes, que salir tercero, que vas a, en principio, tener dos pilotos que van a ir delante tuya y se van a ir y tú te quedas en tierra de nadie y como mucho le puedes llegar a complicar la vida a Verstappen, pues nada, tú mismo te ves ahí en un mundo que, pues, en fin, que tienes que adaptarte, ¿no? El caso es Y que... encima que no es precisamente Bottas de los que son excesivamente buenos, vaya, a la hora de adelantar, más bien al contrario, les cuesta mucho, ¿no? No es... En ese sentido, por ejemplo, es mucho más eficaz Pérez. Pérez puede salir atrás, pero sí que más o menos se las apaña para ir adelantando gente. Pero Bottas, el pobre, no es lo suyo, digamos, el cuerpo a cuerpo. Al final acaba adelantando, Pero tarda mucho. pero en vez de adelantar a piloto por vuelta, cada piloto le cuesta como 20 o 30 vueltas. Es una pasada y claro, Hombre, ahí... exagerando, no eso, pero vaya, sí que esas peleas hacen que al final pues no sea capaz de llegar tan arriba como en principio debería. Y últimamente ¿Sabéis? están... Pérez salía bastante por detrás y no acabó en el podium, pues bueno, después lo comentaremos. Pero es que ya en la Sin embargo, salida... Bottas, Ya en la salida Pérez ya las justo, primeras sí, curvas sí. ya iba por delante de Bottas. Bottas iba a 11 o por ahí. O sea, Saliendo Pérez detrás. sí, o sea que ya en las primeras de cambio ya Bottas ya se complicó. Con la sanción ya se le complicó, pero encima ya las primeras de cambio ya le pasa tus problemas y tal, pues ya paga y vámonos. Después ya lo que le pasó durante la carrera ya es meme Bottas, ¿no? Porque lo de esta temporada de Bottas entre los cambios de motores, el pinchazos de no sé qué y tal, la verdad que el tío se lo está tomando con humor. Las cosas como son, no sé si seguís su Instagram, pero se lo toma con humor y vale, guay. Pero por dentro de estas de que dices, vale, estoy en una carrera, estoy remontando y tal, vale, no la voy a ganar, pero al menos pues me hago un podium o una cosa así y de repente pues o pincho o se me aparece un alien o el equipo decide que tengo que sancionar cuando voy especialmente bien el fin de semana y adiós muy buenas y en fin. Y aparte, en las últimas carreras están pinchando el mensaje de Toto Wolff a Bottas dándole ánimos, que yo creo que, no sé, se ve que Bueno, Bottas, en esta carrera más que darle ánimos era... A mí me daba la sensación de que más que ayudarle lo que le estaba haciendo era echar la bronca. No sé, a mí yo no quiero que me den ánimos de esa manera, ¿eh? Bottas en su Era un momento poco... En parece fin, que comentó que le gustaría que Wolff por radio se mostrara más... que no se mostrara pasivo, sino que le dedicara palabras, pero yo creo que después de lo que vimos en Brasil de Toto Wolff, cuando adelantó Hamilton a Verstappen, no sé, quizás se lo ha tomado demasiado a pecho, ¿no? Todo este asunto y en fin, yo bueno, imagino que... no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, el podcast de El Billón de Grid fue con Bottas. Por cierto, que esta semana, bueno, después lo comentaré casi seguro, pero no os perdáis el Billón de Grid de esta semana porque es precisamente con Alonso y es uno de esos episodios imprescindibles. Pero ya te digo, no sé si fue la pasada o hace 2 semanas, fue con Bottas. Y una de las cosas que comentó o que le preguntaron fue sobre su relación con Toto Wolff. Y decía que para él era un amigo. O sea, el Bottas reconocía que Toto Wolff era un amigo y que el año que viene, que ya no estaría en estructura de Mercedes, que para él seguiría siendo eso,
amigo. O sea que a lo mejor también quiero decir, o sea, hay determinadas cosas que cuando te las dice un amigo o duelen más o digamos que tienes la confianza con un amigo, o sea, a un amigo a veces le echas la bronca de una manera, pues que igual a alguna persona que no fuera amiga no se la echas. Entonces quiero decir que yo cuando escucho las radios de Toto Wolff, cuando le mete presión de esta manera, ya digo, a mí no me gustaría que me la metieran así, pero a lo mejor precisamente también lo hace debido a esa amistad que tienen entre los dos. Sí, no, desde luego que seguramente que Bottas esté en Alfa Romeo el próximo año, quizás, sin lugar a dudas, Toto Wolff ha mediado ahí para buscarle asiento en la vida post Mercedes, ¿no? Siempre ha estado un poco, no sé si de manager activo o por ahí pululando, ¿no? Y por ahí hasta he visto que después de la carrera le sacaron una imagen de ahí comentando la jugada él en boxes y hasta le veo dando un abrazo y tal, consolándole. Bueno, en fin, que no es por meterme con botas, pero la verdad que el tío lleva unas cuantas importantes, ¿no? Y eso, pues veíamos cómo Hamilton marcaba otra vez la pauta, llevaba la pole y su rival en el campeonato del mundo, Verstappen, pues salía, ya no solo es que saliera segundo, ¿no? Que tras la sanción pues salió más retrasado séptimo y en principio la jugada pintaba bien para Hamilton, que por ahí he visto un dato que dice que en la época híbrida, desde que el campeonato ha ido incorporando un circuito nuevo, siempre ha ganado Mercedes estos circuitos nuevos, al menos en la primera edición, cosa que tampoco es mucho un dato muy fantástico, viendo la superioridad que tuvo Mercedes en muchos de estos años híbridos, pues tampoco es fácil asumir eso, ¿no? Pero lo comento porque algo que estamos viendo también adjunto a esto es que a Red Bull le cuesta adaptarse. Por un lado, los circuitos nuevos, por ejemplo este de Qatar, no ha destacado. Después, en los formatos sprint, al menos a la hora de marcar el mejor tiempo en clasificación y tal, después en formato más en carrera, Verstappen en algún sprint ha recuperado y tal, ¿no? Pero lo que es pura velocidad, la clasificación del viernes en formato sprint, ahí en todos los sprints, Mercedes siempre ha quedado por delante de Red Bull. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que ahora vamos a Arabia Saudí, que es un circuito nuevo, y después vamos a Abu Dhabi, que no es un circuito nuevo, pero tiene componentes de circuito nuevo, entendiendo, ya lo comentamos aquí, que tiene varias partes del circuito renovadas, ¿no? No es 100% nuevo, pero en principio el objetivo era cambiar la fisonomía de ese circuito, ¿no? Con lo cual, en principio, viendo estos datos, dice uno, ostras, encima el momento en el cual está Mercedes con estas dos victorias y aparte dos victorias claras de Hamilton, porque tanto la de Brasil como la de aquí en Qatar han sido claras, dices, esto pinta, ahora pinta de que se lo lleva Hamilton, ¿no? Y bueno, ahora vamos a Arabia Saudí. Es cierto que en la siguiente carrera ya Verstappen tiene matemáticamente opciones de conseguir el campeonato, es el único que las tiene. Podría darse la circunstancia de que Hamilton ganara y Verstappen hiciera un cero y no sería matemáticamente, pero evidentemente lo tendría muy, muy fácil en Abu Dhabi. En cambio, Verstappen creo que con ganar la carrera y que Hamilton sea sexto, séptimo, dependiendo de que si Verstappen logra la vuelta rápida, pues ya conseguiría el campeonato.
¿Es difícil este escenario? Pues sí, no sé si se ha dado esa circunstancia a lo largo del año. Hamilton ha acabado en esas posiciones, sí. Alguna carrera no recuerdo. Quizás Mónaco puede ser así la carrera más clara donde ganó Verstappen y Hamilton quedó en esas posiciones, pero viendo el momento actual, desde luego nadie ve a Hamilton, salvo que tenga unos problemas horribles, quedando en esas posiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sueño de Juan en Abu Dhabi prácticamente empezar la carrera con empate técnico entre los dos, pues está más cerca, ¿no? Porque en principio tiene visos de que en Arabia Saudí vuelva a ganar Hamilton, con lo cual la diferencia que sería de 1 o 2 puntos entre ellos. Es que era lo que comentaba yo en el podcast anterior. Es decir, la diferencia estaba en 14 puntos, nos quedaban 3 carreras. Lo más sencillo sería que Hamilton ganase y Verstappen quedase segundo en esas 2 carreras. En una ya ha pasado. La vuelta rápida es un poco esa cosa aleatoria que cambia un poco estos cálculos, ¿no? Pero ahí está. Hamilton ha sacado la máxima cantidad de puntos que ha podido a Verstappen. Se han quedado prácticamente en la mitad, porque Verstappen ha conseguido esa vuelta rápida, con lo cual, en vez de reducirle 7, le ha reducido 6 puntos. Pero es que la carrera que viene, lo más probable es que vuelva a repetirse exactamente lo mismo. Con lo cual, luego ya vendría lo de la vuelta rápida. Pero es que la diferencia de puntos con la que pueden llegar a la última carrera, lo más normal sería que fuera 1, 2, 0 o una cosa similar. O sea, veremos que seguramente puedo equivocarme, pero yo creo que con bastante probabilidad sea ese el resultado. Esta próxima carrera la ganará Hamilton, segundo Verstappen, y la tenemos liada. Porque lo que tal va a quedar para la última carrera, bueno, estas cosas ya sabemos que se deciden en la pista o fuera. Pero fuera, se pueden quedar fuera los dos fácilmente con un accidente tonto y ya la tenemos más liada todavía. Desde luego, este campeonato va a ser para decidirse de los más emocionantes de los últimos, no sé, 10, 15 años. O sea, esto está siendo, pues, está apuntando hacia un desenlace increíble, ¿no? Yo creo que Juan va a tener su último gran premio interesante. Sí, realmente ahora haciendo memoria, yo creo que el último casi emocionante fue el que no ganó Alonso, el primero de Vettel. Me da que fue así o sea, el último campeonato que se decidió con esa tensión. Va a estar muy interesante porque es que además, claro, o sea, el sueño húmedo que decía yo que tenía era justo el que está pasando, pero digamos que como con la tranquilidad de que Red Bull era mejor, ¿no? Y entonces llegar con opciones, pero es que o sea, yo lo que no quiero es que gane Hamilton otro mundial más. No por ser Hamilton, sino por cambiar, o sea, porque es que van muchos seguidos, o sea, por aburrimiento, porque yo creo que el deporte se merece que haya que no gane siempre el mismo. Entonces, a mí me apetece que gane, en este caso, Verstappen. Ya digo, no por ser Verstappen y por ser Hamilton, sino simplemente por romper esa racha. Pero claro, como decía Emma hace un momento, resulta que es que ahora mismo, teniendo en cuenta que ambos pilotos dependen de sí mismos, si yo tuviera que apostar, realmente ahora casi apuesto más por Hamilton. Las cosas como son. Porque la superioridad que está demostrando, pues es patente. Y porque Verstappen es súper bueno, yo creo que sí. Bueno, y el coche obviamente es muy superior al resto. Pero vamos, que ahí están. Y lo que me da la sensación es de que va a ser muy polémico este campeonato, sobre todo si lo gana Hamilton, porque entonces nos acordaremos perfectamente de todo lo que pasó en esas 2 carreras
en las que, pues digamos que los propios Mercedes son los que dejaron fuera de pista a Verstappen. Si esos puntos, si esas carreras hubieran puntuado como debían los Red Bull, pues probablemente la superioridad de Mercedes en este último tramo sería todavía manifiesta, pero la tranquilidad que tendrían en Red Bull sería mucho mayor con respecto al campeonato. En fin, tampoco es que sea nada extraño. ¿Cuántos campeonatos se han Pero, Juan, decidido con cosas raras? Con lo cual, quiero decir, la estas, polémica ahí estará, pero dime, Emma. que estas ¿Soy cosas que qué? pasaron en Silverstone y Hungría han pasado a mitad de temporada. Creo que ha habido margen Justo, sí, para sí. Red Bull o Mercedes, tanto sacar ventaja, recuperarla y tal. O sea que el que se quiera escudar para criticar uno a otro en lo que pasó en esas citas, pues mira, si pasara ahora en Abu Dhabi, pues aún vale. Te has llevado por delante, le has fastidiado, pero ha pasado a mitad de temporada. Ha habido margen para. Es que después de esa, Red Bull No, cogió sí, totalmente de carrerilla. acuerdo contigo, pero que va a haber polémica, si gana Hamilton, vamos, yo estoy convencido. Sí, al final un punto a primera carrera de temporada o a última carrera de temporada vale lo mismo, un punto. Y como esto quede, como tiene visos de quedar, claro, revisitaremos el pasado y diremos, ostras, pero es que en esta carrera que pasó esto, este punto, pues aquí, por ejemplo, este punto en esta carrera en concreto, pues vale un mundial. Y es, pues, yo qué sé, pues un momento típico de dejas pasar a tu compañero de equipo, no consigue llegar arriba, bueno, pues devuelves la posición bueno, pues por orden de equipo. Y dices, bueno, pues nada, ese punto tonto que te ha quedado de ahí, pues te habría dado el mundial. Y eso va a pasar, porque es que han acabado, o sea, van a acabar apretados. Y va a pasar y ya veréis cómo se visita. Claro, viéndolo desde el futuro, mirando para el pasado, pues obviamente dices, pues qué fácil, aquí habríamos tomado esta decisión o cualquier otra, pero bueno. También es cierto lo que dice Emma, o sea, tiempo han tenido de sobra pues para intentar recuperar los máximos puntos posibles y no perder un campeonato por esos puntos tontos pues que se han ido a mitad de temporada o a principio de temporada. Pero bueno, nos quedan 2 carreras para ver esto y lo vamos a ver y yo creo que va a estar muy, 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 muy apretado. O sea, lo del abandono o cosas así, yo creo que no va a estar fácil de ver. Creo que se van a cuidar, van a mirar el uno para el otro y vamos a llegar a la última carrera bastante, 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 bastante apretados. Yo creo que lo que tiene más probabilidades de pasar es que a Hamilton alguna gente le siga cuestionando como piloto y yo no lo entiendo. Es cierto que ha ganado muchos de esos mundiales que a Tosora los ha ganado teniendo en pista a otro rival que era su compañero de equipo y ya está, pero bueno, esto es la Fórmula 1, hay un componente máquina que está ahí, que da un campeonato del mundo por ello, que tiene que pedir disculpas porque Mercedes le dé un super mega coche. ¿Qué pasa? Tiene que pedir perdón y frenarse a propósito y no ir tan rápido, pues no, lo ha aprovechado y incluso Rosberg le consiguió sacar un mundial, ¿no? Y ahora Mm. está a punto, cerca de conseguir 8 mundiales, ¿no? Y lo que me pregunto es, vimos como, por mencionar año 2000, más reciente, para las generaciones más jóvenes, vimos como Schumacher ganaba el mundial con una mano, incluso con órdenes de equipo, con Barrichello, y lo ganaba a una mano, y Ferrari daba órdenes de equipo. Y yo creo que a Schumacher se le cuestiona muchas cosas a Schumacher, ¿no? Básicamente sus actitudes antideportivas. Pero como piloto, yo creo que nadie lo cuestiona. En cambio, con Hamilton, no sé qué. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué lo digo? Porque este fin de semana al final han subido al podio Hamilton, Verstappen y Alonso, que para mí son los 3 mejores pilotos de la parrilla. Se ha dado esa combinación en esta cita. Y
sigo leyendo gente que dice, pues Alonso sí y los otros no, Verstappen, Alonso sí y Hamilton no, este sí, este no. Joder, no sé qué más, qué queréis que haga Hamilton. Mm, ¿Qué queréis que haga? Yo estoy de Que acuerdo contigo con respecto, sobre todo la comparación que haces con Schumacher, sí que es cierto. Y bueno, al hilo de esto, en una de las cosas de las que comenta Fernando en el podcast este de Beyond the Grid, cuando le preguntan un poco por los momentos estelares de su carrera, prácticamente el que resalta es el campeonato que le ganó a Michael Schumacher. O sea, escuchar la entrevista ahora y cómo habla Fernando de ese campeonato y el respeto que le tenía a Schumacher y lo que supuso para él, pues pone en perspectiva lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Schumacher, nadie le discute lo bueno que es. Cuando ganó un montón de campeonatos del mundo, pues como bien dices, con un codo por fuera como los está ganando o como los ha ganado Luis. Y también el comentario hacia Luis, porque obviamente es muy jugoso hacer esa pregunta, jugoso hacer referencia a que los dos compitieron con exactamente el mismo coche, en exactamente el mismo equipo, no en las mismas circunstancias. Obviamente, un piloto británico en un equipo británico no funciona igual que un piloto español en un equipo británico, ¿no? Pero bueno, habla de... Fernando tiene el hándicap de esa parte de que no es británico, el no adaptarse del todo al equipo, el cambiar de coche. Hamilton era rookie, pero aún así disputaron en igualdad de condiciones prácticamente. Vamos a dejarnos de historias de que si el equipo británico tal, pero en igualdad de condiciones, y acabaron empatados un mundial. Y un mundial en el cual, bueno, pues quien ganó prácticamente estaba con casi los mismos puntos que ellos, con lo cual, eh, a ver, Fernando ha dicho que después de eso, pues él compitió en Ferrari, que tenía mejor coche que Hamilton, luego Hamilton mejor coche que Fernando cuando se pasó para Mercedes y no han vuelto a competir. Pero, bueno, ahí no se ha mojado, pero desde luego te quedas con eso. O sea, no han podido competir de tú a tú más que en esa temporada y al final han quedado los dos a la par. Y eso, Hamilton era un rookie. Entonces, no sé, bueno, a veces es más por el personaje que por el deportista. Y la gente se deja llevar mucho por eso. Seguramente nosotros nos hayamos dejado llevar mucho por eso. Con Hamilton porque era el rookie en aquel momento impertinente que no estaba trabajando para Fernando en el equipo donde Fernando pues tenía que haber ganado su tercer mundial. Con Verstappen también nos hemos metido porque cuando era un rookie tenía una forma de conducir. Ahora es agresiva, bueno, pues en aquel momento era bastante más agresiva y bastante más alocada. Desde luego ha aprendido, los dos han aprendido, pero bueno, el personaje que sigue a Hamilton es bastante distinto al que sigue a Fernando o al que sigue a Verstappen o al que sigue a Michael Schumacher. Desde luego no tiene nada que ver, ¿no? Ese andar de aquí para allá con las pintas que trae, la vida social que tiene, el que anda con el perro, con el patinete corriendo con la asistenta detrás, por el paddock. No sé, o sea, eso levanta bastante falta de criterio. Yo creo que lo que dice Emma de este fin de semana se habrá visto y bueno, al final también el cómo ganas los mundiales Hombre, pues todo eso, influye bastante, ¿no? claro, todo eso que estás comentando realmente sí que favorece el que un piloto sea apreciado o no lo sea. O que nos caiga mejor o peor. Porque, oye, estamos pendientes y es así, es así. Por eso nos cae, o sea, no sé, digo, fijándome yo solo, ¿no? Por eso a mí me cae muy bien Ricciardo y me alegro cuando le van las cosas bien, lo mismo con Norris. Hay una serie de pilotos, pues eso, que te entran, por lo que hacen fuera de la pista, pues te parecen entrañables, graciosos, y no te parecen que andan con un palo de escoba metido por el culo como algunos otros. Pero eso no quita, obviamente, a que una cosa es que te caiga bien, que tengas tus simpatías vayan hacia uno o hacia otro, con
con no saber ver lo que demuestran en la pista cada uno, ¿no? Ujú, efectivamente. Obviamente, pues, yo estoy con Emma. O sea, ahora mismo cuestionar a Hamilton me parece que es dejarse llevar más por el corazón que por la cabeza. Y que es fácil, además. Bueno, vamos a comentar un poco qué es lo que ha pasado en la carrera, porque luego yo creo que vamos a tener que hablar bastante, ¿no? Desde luego, de principio a fin, el que lo ha tenido más sencillo en esta carrera ha sido Hamilton, y digo, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Porque hay que salir a hacer el trabajo. Pero Hamilton se ha plantado en primera posición con una buena estrategia y un muy buen ritmo. Por detrás hemos tenido pues a Verstappen, que era el primer interesado ya en ponerse justo detrás de él. Ha conseguido pasar, ponerse en segunda posición, intentar mantenerle el ritmo, pero ha sido bueno, una labor ardua, dado ese buen rendimiento que estaba teniendo el coche del inglés. Y digamos que toda la fiesta ha estado bastante por detrás. Recordemos, estamos hablando en todo momento del campeonato de pilotos, que es importante, pero también tenemos muy en juego, el campeonato de constructores. Y en ese campeonato de constructores, y también un poco en el de pilotos, pero en esta ocasión, más en el de constructores, porque estaban bastante atrás, el tema venía por ver cómo Sergio Pérez y Bottas, que ya no iban a poder ayudar demasiado a sus compañeros de equipo, que iban ya primero y segundo, pues ver cómo podían conseguir el máximo número posible de puntos para ese segundo campeonato, ¿no? Que a veces parece menos importante, pero desde luego son puntos y dinero para los equipos que consiguen esos puntos. Bueno, pues hemos visto cómo Sergio Pérez sí que venía hacia arriba cuando Bottas también lo intentaba, pues ha tenido problemas con los neumáticos, ha intentado estirar más de lo recomendable los neumáticos y hemos tenido pues un pinchazo que le ha llevado al traste. Desde luego, aquí en estos puntos por el campeonato de constructores sí que el equipo Red Bull ha tomado la delantera al equipo Mercedes. Pero desde luego en el otro campeonato veíamos como vuelta a vuelta Hamilton seguía en esa primera posición, Verstappen intentaba pues hacer un juego un poco con los cambios de neumáticos, con las vueltas en las que entraba, pero bueno, Hamilton tenía las de ganar, Verstappen intentaba sorprenderle con algún undercut y no era capaz, porque el piloto inglés no tenía problemas de distancia con los otros coches, no estaba peleando con nadie más, con lo cual repetía la estrategia del equipo Red Bull y se defendía. Por ahí teníamos interesante la carrera que estaba haciendo Fernando Alonso, que se colocaba en tercera posición, que luego iba viendo pues un poco como las estrategias de los demás equipos pues lo pasaban, luego volvían a entrar en boxes y Fernando pues intentaba estirar los neumáticos lo máximo posible para hacer una única parada, algo que hacia el final de la carrera pues ya se vio que era una estrategia muy inteligente y que era la que al final pues le iba a traer todos los puntos que ha cosechado en esta carrera y ese podium que, como comentábamos, ha conseguido. Su único rival prácticamente ha sido Sergio Pérez, un Sergio Pérez que obviamente también lleva una estrategia distinta, con lo cual no los hemos visto competir de tú a tú, pero sí hemos visto como Sergio Pérez hacia el final de la carrera se le echaba encima, pero desde luego Fernando Alonso pues, ha sido capaz de mantener un ritmo bastante aceptable durante toda la carrera, incluido la última parte en la cual pues, los neumáticos de Sergio Pérez estaban mucho mejor conservados que los suyos por la cantidad de vueltas que les había exigido Fernando Alonso, que se veía un poco beneficiado hacia el final de la carrera con un pinchazo que salía un coche de un virtual safety car, con lo cual había que bajar el ritmo y era alguna vuelta más que le permitía tomar un poco el respiro y olvidarse por un momento de Sergio Pérez. Sergio Pérez, pues, al cual le cortaba esa remontada, ese intentar alcanzar el coche de
de Fernando Alonso y que al final pues le ha dejado llegar al final de la carrera en tercera posición. Con lo cual, bueno, Hamilton entraba en primera posición, Verstappen, que conseguía vuelta rápida, entraba por detrás de Hamilton a prácticamente medio minuto. Ya casi a un minuto Fernando Alonso, Sergio Pérez prácticamente a 3-4 segundos del español, estaba bastante cerca de haberle quitado el podio, pero bueno, le ha faltado carrera. Quinto entraba Esteban Ocon con el otro Alpine, desde luego un muy muy buen resultado para el equipo Alpine con esta tercera y esta quinta posición. Por detrás entraba Lance Stroll, séptimo era Carlos Sainz, octavo era Charles Leclerc, noveno era Lando Norris y cerrando el top 10 entraba Sebastián Vettel. A partir de ahí, pues Pierre Gasly en 11ª posición, Daniel Ricciardo en 12ª, 13º era Yuki Tsunoda. Aquí el equipo Alfa Tauri, que estaba peleando con Alpine, desde luego no ha puntuado y el equipo Renault pues le ha sacado una muy buena ventaja. Luego, 14º ha entrado Kimi Raikkonen, 15º Giovanazzi, 16º Mick Schumacher, 17º George Russell y 18º Nikita Mazepin. Habían abandonado Valtteri Bottas por el pinchazo y los daños que había ocasionado ese tener que arrastrar el coche por la pista hasta llegar a los boxes. Había tenido que abandonar, como digo, y también había abandonado Latifi por ese pinchazo que al final pues desencadenó un virtual safety car que al final también ha ayudado a Fernando Alonso a conseguir ese podium que tanto ansiaba, esa tercera posición del fin de semana y que se colaba ahí entre la guerra de estos dos grandes pilotos, de Hamilton y de Verstappen por el Mundial. Y desde luego que, por lo menos en esta carrera, le quitaba un poco de protagonismo a estos dos pilotos y se llevaba además el reconocimiento de esa votación que hace la Fórmula 1 en directo del piloto más importante en carrera. Yo aquí me gustaría comenzar entonando el mea culpa porque durante la carrera en el grupo de Telegram, en un momento dado, básicamente al principio, cuando primero Fernando se puso segundo y ya finalmente tercero cuando lo recuperó las posiciones de retraso Verstappen, pues dije en un momento dado, respondiendo a Juan, que lo del podio de Fernando pues era imposible, ¿no? Y viendo cómo ha acabado, pues de imposible nada. Y básicamente lo decía porque ya se empezaba a ver que tanto Pérez como Bottas, que estaban fuera de posición, iban a más. Y lo más probable era pues que dieran con la posición de Fernando. Pero justamente en esta carrera se dieron todas las circunstancias para que Fernando consiguiera ese ansiado podium. Por un lado, fantástico ritmo que tuvo durante la carrera. Después que Bottas tuvo problemas, ese pinchazo. Después, quizás ese pinchazo provocó que Red Bull fuera más precavido a meter a Pérez en la segunda parada y tal. Pues igual sí, ¿no? Y ya por último, ese virtual provocado por Latifi a última hora que bueno, que ya acabó de dárselo en bandeja el podio en definitivo a Fernando, ¿no? Toda esta serie de factores que en otras carreras una cosa le fallaba, tal, se empezaba a llover, que no sé qué, que tal, no se daban y aquí pues mira, se dio todo, ¿no? Empezando por las sanciones de tanto de Bottas como con Verstappen por el tema de las banderas amarillas en clasificación. No es lo mismo arrancar tercero y colocarte a las primeras de cambio segundo, pues que arrancar décimo o una cosa así, ¿no? Las posibilidades de conseguir un buen puesto son totalmente diferentes y el gran ritmo que tuvo, porque hubo momentos de la carrera donde Fernando, gran parte de la carrera donde Fernando, al margen de Pérez y Bottas que estaban en recuperación, pues le estaba sacando tiempo a
a Gasly, a Norris, a todos estos pilotos que están supuestamente en su liga, se los estaba merendando. Sí, yo incluso añadiría también que fue capaz de manejar muy bien aparte de ese ritmo, guardando neumáticos, porque fue capaz de esa estrategia que ya la tenían pensada desde el inicio, por lo que comentó al final de la carrera, de ir a una sola parada, y que claramente fue la que le permitió acabar en el podio. Pero Gasly se quejaba, ¿no?, de cómo podía ser el ritmo que podía mantener Alonso, y no solo eso, sino encima guardando neumáticos. O sea que creo que fue una elección magistral por parte de Fernando. Y yo realmente, o sea, el comentario que hice que empezabas pidiendo disculpas, como si hubiera que pedir disculpas por, por equivocarnos, ¿no?, en una apuesta que hacemos durante la propia carrera. Yo lo que decía es, qué difícil se me hace ser realista. O sea, porque la cabeza me decía que claramente Pérez iba a adelantar a Fernando y que no había nada que hacer, y que sin embargo lo veía tercero y decía yo, joder, es que quiero que gane. O sea, entonces decía eso, qué difícil es ser realista. Y entonces decía, es que no puedes soñar. Y las cosas como son. Yo no sé si al final, de no haber ese virtual, Pérez hubiera sido capaz de coger a Alonso. Quizás no, o quizás sí que lo hubiese cogido, pero Fernando aún así tuviese algo guardado, o incluso fuese capaz de defenderse, aunque las cosas como son. Pensábamos que iba a ser muy difícil adelantar en este circuito que en teoría era pues tan... No sé, que es que no tiene ni una chicane. A ver, los equipos pensaban que iba a costar. Que iba a costar. Y las cosas La como verdad son, que al no me final fue pasó por bastante mi fácil. cabeza en ningún momento si iba a ser fácil o difícil, no lo pensé, ¿no? Pero nos encontramos con la carrera y de repente escucho, los equipos dicen que va a ser difícil y tal, y de repente ves como aquí a lo que cogían de RS y tal, pues pasabas como querías. Claro, entonces mi duda es si Pérez se hubiese puesto detrás, si Fernando hubiese sido capaz de aguantarle o no. Cuando llegó, o sea, Verstappen no tuvo el más mínimo problema en adelantarlo. ¿Cómo hubiese llegado Pérez? ¿Cómo estarían los neumáticos de Pérez como para adelantarlo? Lo que hubiese ahorrado Fernando, el cómo se hubiese defendido, y también teniendo en cuenta que de haber llegado Pérez a cogerlo, hubiera tenido quizá 1 o 2 vueltas máximo para adelantarlo, pues yo no me atrevo. Obviamente vino muy bien el virtual. O sea, la tranquilidad nos... o sea, cuando vimos el virtual, pues todos dijimos, pues ya está, ¿no? Porque incluso se ahorraban los neumáticos. Pero es que yo recuerdo que estaba nervioso hasta incluso por si pincharía Alfonso. O sea, por si directamente no le estallaría algún neumático por todas las vueltas que llevaba. Con lo cual el virtual yo creo que nos vino muy bien. Y bueno, no sé, yo creo que soy incapaz de comentar absolutamente nada más de la carrera porque solo tenía ojos para esa pelea en esta última carrera. Creo que fue una carrera que, para el que no se viese, por ejemplo, en las circunstancias, imagino que de la mayoría de las personas que nos escuchan, que todos íbamos con Fernando, o casi todos íbamos con Fernando, me da la sensación de que fue una carrera bastante aburridilla, en el sentido de que creo que hubo pocas peleas. Por delante, por arriba, desde luego, ninguna. Y hacia atrás creo que tampoco demasiada cosa. Quizá ver a Pérez ahí como adelantaba. Pero vamos, no sé, yo no recuerdo así ninguna pelea de interés, más allá de, pues eso, de la emoción de lo que ocurría por el tercer puesto. Hombre, fue un gran premio muy bueno para Alpine, porque Ocon fue quinto, o sea que poca broma. Después del resultado conseguido en Hungría, con la victoria de Ocon y el que fue cuarto de Fernando allí, ya no recuerdo, pues este, sin lugar a dudas, es el segundo mejor resultado del año para Alpine. Prácticamente creo que era el 40% de todos los puntos que ha hecho Alpine esta temporada lo ha hecho
en los grandes premios, ¿no? Al principio comentaba que no sabían, que creo que no sabían cuándo van bien, por qué van bien, y igual tiene sentido, ¿no? Pero bueno, aquí en esta ocasión también, a diferencia de lo que pasó en Hungría, donde Hamilton se encontró con Alonso y quizás esas vueltas que se difundió en Hungría hicieron que Hamilton no llegara a cazar a Ocon. Y aquí Pérez, que venía recuperando, se encontró con Ocon. Es cierto que es otro escenario totalmente diferente a Hungría y tal, pero bueno, es cierto que Pérez acabó pasando a Ocon, pero Ocon aún se defendió un par de curvas y ahí le restó un par de segunditos que no le permitió a, a Pérez ir a full gas, ¿no? Cuando tenía que ir a full y no perder ningún segundo. O sea que también ahí eso colaboró para que Fernando consiguiera la tercera posición. Y después que luego... Quizá iba a decir, entre las decepciones, ahora viendo un poco también la clasificación en la carrera, ya os digo que ni le presté atención. Pero McLaren, qué bajón, ¿no? Con respecto al principio de la temporada. Ricciardo ni siquiera llegó a los puntos y Norris, pues, a duras penas, que quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noveno. O sea, Norris tenía pinta de quedar cerca de los 5 primeros para variar en las últimas carreras, pero al parecer tuvo un pinchazo y a última hora por eso paró en la vuelta 49 y de ahí que descendiera a la posición que quedó finalmente, ¿no? Y aún así consiguió adelantar un par de pilotos y tal para colocarse en noveno, pero la carrera de Norris pintaba un pelín mejor, ¿no? Porque creo que estaba, pues eso, venía Alonso, Gasly y él, una cosa así. Y claro, después venían recuperando Pérez y Bottas y normalmente hubiera acabado, no sé, séptimo más o menos, una cosa así. Y si quitamos del medio a Bottas y tal, pues un puesto más adelante. Pero en fin, tuvo ese pinchazo de última hora, pero lo que tú dices, sí, McLaren, todo lo que fue la primera parte de la temporada, la segunda parte, vamos, se le ha ido todo el paquete abajo. En la primera parte de la temporada le salía todo, menos un poco a Ricardo, le salía todo, cualquier cosa le salía y ahora pues es que no le sale nada. Y, y en el Mundial de Constructores Ferrari lo tiene bastante avanzado, bastante por la mano, aunque ellos mismos dicen que no se confían, pero lo cierto es que lo tienen bastante por la mano para ser terceros cuando hace no muy pocos meses esa plaza parecía bastante segura de McLaren. Sí, quizá no sea por el trabajo de Norris, que desde luego está consiguiendo bastantes puntos, sino un poquito por esos resultados de Ricciardo, ¿no? Que es de los 4 pilotos involucrados el que menos puntos está aportando a esta ecuación, ¿no? Quizás si os parece, bueno, podemos revisar las clasificaciones completas. En pilotos, Max Verstappen mantiene primera posición, 351,5 puntos. Por detrás viene Hamilton con 343,5 puntos. Ahí hay esos 8 puntos de diferencia. Luego ya tercero viene Valtteri Bottas con 203 puntos. Cuarto es Sergio Pérez con 190. Están aquí en 13 puntos los dos segundos pilotos de Mercedes y de Red Bull. Luego en quinta posición está Lando Norris con 153. 152 tiene Charles Leclerc en sexta posición. Séptimo es Carlos Sainz con 145,5, es decir, que menos de 8 puntos están estos 3 pilotos en liza, que además están compitiendo por ese campeonato de marcas, aunque bueno, ahí los dos de Ferrari pues tienen mejor puntuación. Luego, octavo, ya vendría Daniel Ricciardo, que como digo, pues
Si los otros están en 8 puntos, Daniel Ricciardo está en 105, con lo cual ya son 40 puntos menos que Carlos Sainz y casi 50 puntos menos que su compañero de equipo. En novena posición viene Gasly con 92 puntos, décimo es Alonso con 77, un décimo es Esteban Ocon con 60 puntos, décimo segundo es Vettel con 43, décimo tercero Stroll con 34 puntos, décimo cuarto Tsunoda con 20 puntos, décimo quinto Russell con 16, décimo sexto Raikkonen con 10, décimo séptimo Latifi con 7 puntos, décimo octavo Giovinazzi con 1 punto y Mick Schumacher, Kubica y Mazepin que no han puntuado en este campeonato. Y en constructores nos encontramos también a Mercedes en primera posición con 546 puntos, 5. En segunda posición está Red Bull con 541,5, es decir, 5 puntos por debajo del equipo Mercedes. Luego ya totalmente descolgado de estos dos equipos viene Ferrari en tercera posición con 297,5 puntos. McLaren 258 puntos, algo que salvo un milagro que Ferrari no puntúe y que los dos McLaren pues se sitúen en el podium, prácticamente será imposible en estos últimos grandes premios pues esta diferencia de puntos recuperarla fácilmente. Luego en quinta posición está el equipo Alpine, 137 puntos, que está en lucha con el sexto, que es Alfa Tauri, con 112 puntos. Pocos puntos de diferencia, pero lo suficientes como para mantenerse por encima, 25 puntos de diferencia. Desde luego esta carrera ha supuesto un avance importante para Alpine, pero bueno, aquí podría todavía decirse alguna cosa. Lo que pasa es que en Alfa Tauri sobre todo es Gasly el que ha conseguido los puntos y no están tan equilibrados en el equipo como sí que lo están en Renault. Luego, séptima posición, Aston Martin con 77. Aquí no tendría nada que rascar. Y luego ya vendrían octavo Williams con 23. Noveno Alfa Romeo con 11. Y Haas que este año pues todavía no ha puntuado. Bueno, tenemos apretada la cosa, ¿eh? Y la tenemos además apretada en más de una posición. Aunque al final la que importa es la primera posición de todas, que en este caso, bueno, pues Verstappen por ahora mantiene el liderazgo y Mercedes por ahora mantiene el liderazgo. 2 carreras, 52 puntos en juego, contando esas 2 vueltas rápidas que nos quedan por disputar y desde luego máxima rivalidad. Veremos lo que pasa en la próxima carrera y cómo llegamos a la última, porque desde luego la última puede ser de auténtica traca si se cumple ese pronóstico que dejé yo caer hace 2 semanas de 2 carreras que va a ganar Hamilton, 2 carreras en las que va a quedar segundo Verstappen y que van a apretar y apretarían esa última carrera. No sé si queréis añadir alguna cosa más o si no, pues podríamos ir cerrando ya el podcast. A mí me llamaba ahora un poquito la atención realmente la diferencia que hay en el campeonato entre Stroll y Gasly. Yo creo que es que ha sacado más de 3 veces los puntos. O sea, dije Stroll y Gasly, perdón, entre Tsunoda y Gasly, porque Tsunoda tiene 20 y Pierre Gasly tiene 92. O sea, la diferencia es, o sea, es más de 4 veces. Sí. Claro, sí, sí, más de 4 veces, 4 por 2, 8. O sea, decíamos el otro día la diferencia que había entre Giovinazzi y Raikkonen, pero es que lo de Tsunoda con Gasly le ha sacado los colores. No sé. Tiene un año para remontar esos malos resultados, a ver qué hace. Y también en el campeonato de constructores que prácticamente está decidido a falta de lo que es la primera posición, porque el resto quizá tenga alguna posibilidad de que Honda pille a Renault, pero el resto a mí me da la sensación de que ya están las cosas hechas. O sea,
por las diferencias y porque tampoco, es decir, o sea, de 70, o sea, para pillarse unos a otros tendrían que sacar una cantidad de puntos que no las van a sacar ni de coña. Con lo cual es curioso, ¿no? Que esté tan decidido y que precisamente lo que esté más peleado sea la primera posición, cuando generalmente era algo que no venía ocurriendo en estas últimas temporadas. Siempre estaban mucho más peleados los puestos del medio, y este año ya digo, o sea, es que hasta el más probable zarpazo que se pueda dar, que es el de Alfa Tauri con respecto al Alpine, yo creo que lo tiene bastante difícil. Claro, es que Entre aquí otras cosas, por lo mal que lo está haciendo Tsunoda. Claro. se da la circunstancia de los más apretados son los que pueden conseguir más puntos, porque van a ser Mercedes y Red Bull. Cualquier movimiento de, pues yo qué sé, pues se quedan fuera los Red Bull, los Mercedes van a conseguir pues un porronazo de puntos y de golpe pues igual le sacan, en vez de los 5 puntos, igual le sacan pues, no sé, 50 puntos. Y Hombre, donde 50 está... no, pero simplemente que uno de ellos no acabe, que de los 4 haya uno que no acabe, pues hace que el otro ya saque muchos puntos. Sí, pero bueno, que son esos que están tan ajustados y que son los que han estado en cabeza, es decir, que consiguen esas diferencias más abismales de puntos, y que los que están más atrás, que están ahí luchando y tal, pues son los que están menos cerca. O sea, han tenido esos momentos buenos, como por ejemplo este fin de semana en Alpine, en el cual pues son 15 puntos por Fernando, 10 puntos por Ocon, si no estoy contando mal. Oye, ya son 25 puntos que de repente le sacan a la escudería Alfa Tauri. O sea, Y que es muy difícil que Alfa Tauri haga algo así. claro. Es que es muy complicado, y lo normal sería que más abajo pues estuviesen bastante más igualados. Pero bueno, eh, apunta que van por rachas. Fernando Alonso y Ocon, pues en este Gran Premio han tenido pues una actuación muy buena, y oye, pues han llevado 25 puntos. Esa racha es difícil de igualar en esos equipos, ¿no? De más abajo. Con lo cual, bueno, es llamativo, ¿no? Que salvo una heroicidad y una carambola, por abajo no se van a mover los puntos, y que por arriba, que va a haber una cantidad de puntos asombrosa, pues seguramente lo mismo que pase con los pilotos va a estar con los constructores, y se van a quedar bastante parejos, ¿no? Desde luego, es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, tanto en constructores como en pilotos. Porque cuando fue el Gran Premio, o sea, el campeonato que le disputó Rosberg a Hamilton, al final los puntos quedaban en casa. Con lo cual, el equipo de Mercedes, pues estaba luchando contra sí mismo. Pero que dos equipos como Red Bull y como Mercedes estén luchando de tú a tú, y que incluso los escuderos pues estén relativamente bien situados, pues ha propiciado esto, que la diferencia de puntos sea prácticamente nula. O sea, habrá que ver el resultado, ¿no? Pero desde luego el proceso, el sabor de boca lo está dejando bueno este año. Bueno, y si no tenemos nada más, pues yo creo que es un buen momento para cerrar este podcast, este capítulo, con 2 carreras que nos faltan por disputar. En breve pues estaremos ya en diciembre, y estaremos cerrando este Campeonato del Mundo del 2021. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado un programa más con nosotros, que ha sido un placer, que espero que la próxima semana volvamos a contar con vuestra escucha. Y simplemente os quiero recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de la publicación del podcast, los medios de contacto y las formas de alcanzarnos por redes sociales. También os las van a recordar a mis compañeros antes de irse también. Y nada más, que me despido aquí. Un saludo y hasta la próxima semana. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes, y nada, hay que creer en el plan. Ya veis que da sus frutos, y nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com.
Y si lo que queréis es comentar con el resto de oyentes y también con nosotros las carreras, y no solo las carreras, sino alguna noticia, cosas que ocurren ahí por la semana, uníos al grupo de Telegram en t.m/desdeboxes. Y antes de despedirme, os aconsejo, como ya hice hace un rato, que escuchéis el último Beyond the Grid, creo que se llama el podcast, el oficial de la Fórmula 1, que entrevistan a Fernando Alonso y se nota que es un Fernando Alonso con sus 40 añitos, con una madurez que, sinceramente, sí que me la esperaba, pero me encantaron, o sea, me gustó mucho las reflexiones que hace, los comentarios que hace, la revisión que hace de su pasado y de lo que le puede, de lo que le queda por venir. Y nada, pues eso, que son los pensamientos de una persona que ha obtenido mucho dentro de la Fórmula 1, que ha sido un enorme, un crack dentro de la disciplina, pero que moderado y que con los pies en la tierra y con unas reflexiones, pues, que yo creo que son un ejemplo por cómo se toma determinadas cosas e incluso muchas veces que desde fuera echamos en falta que no haya ganado más campeonatos del mundo y cosas de esas, pues cómo se lo toma él creo que es un ejemplo de ya no solo para con respecto a otros corredores, sino incluso podemos obtener alguna experiencia pues para nosotros mismos, ¿no? Para nuestra vida, para aprender a valorar lo que tenemos y vamos, eso, que me gustó mucho. Encima es el inglés de Fernando Alonso, con lo cual pues sabréis que es, digamos, relativamente fácil de entender a poco que controles del idioma. Venga, no me enrollo más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la semana que viene. Chao, chao. Pues grabamos en 3, Espera, 2... no, perdón. Lo tengo preparado, lo que no tengo es el mute. Cuando me iba a dar a preparar, o sea, el mute, la mesa la tengo lo suficiente, o sea, un pelín lejos como para andar, como tengo que mutear con el botoncito. Pero estaba ya, con con el cursor en el botoncito. Sí. Venga, ahora sí que sí. Pues venga, listo, grabamos en 3, 2, 1, grabando. Grabando. Mierda. Que está coja la mesa. Calza la mesa, Juan, calza la mesa. La mesa. Le damos, Juan. No habréis dejado de grabar. Ya sé que luego No. va. Eso es que no. Vale, pues Ya venga. está, venga, cuando queráis. Muy buenas, bienvenidos. A las tomas falsas ya. Vale, venga.